No está en la pareja de operación. No, ella la levantaba muy concentrada. Pero a mí le escuché bien, ¿no? Bueno, ya casi terminan de entrar, ya arranco. Dame un segundo. Bueno, listo. Entonces, estoy haciendo, listo, esto ya está bajando ya el otro día. Entonces, partiendo, entonces hice dos. Entonces vamos a colocar acá que tengo un apalancamiento. Un apalancamiento. Y acá un apalancamiento financiero. Y esto sin palanca. Colocarlo acá, sin palanca financiera. ¿Listo? Entonces tengo estos dos casos. Con un apalancamiento financiero y sin palanca financiera. ¿Qué significa apalancamiento financiero? Significa que tengo un préstamo bancario. Entonces voy a suponer un valor X. Voy a suponer que mi utilidad operativa generó para esta empresa ventas por, yo hago un pequeño cálculo aquí antes, si me voy a prestar 20 millones. Entonces voy a suponer que este negocio aquí me dio como utilidad operativa 4 millones de pesos. Me dio 16 millones de pesos. Entonces voy a colocar acá 16 millones. Listo. Y su mismo equivalente de 16 millones. ¿Listo? Voy a colocar gastos financieros. Entonces, gastos financieros, como tengo un préstamo de 20 millones de pesos, que es lo que me dice el ejercicio, 20 millones de pesos al 20% anual, significa que tengo que pagar de intereses 4 millones de pesos en el caso 1 y 4 millones de pesos, perdón, y aquí en el caso 2, pues no pago nada porque no tengo intereses. Luego esto me da un total en ambos lados, que se llama la utilidad antes de impuestos. Para este caso, serán 12 millones la base para pagar impuestos y para el lado de acá serán los 16 millones la base para pagar impuestos. Entonces, ¿qué significa eso? Que restando los impuestos, voy a suponer el 33% que es lo normal que le cobran a una empresa por su funcionamiento, entonces serían 12 millones de pesos por el 0.36, esto me da que son 3.960.000. Esto es lo que me toca que pagar a mí de impuestos. Entonces aquí me quedaría como mi utilidad neta, que serían los 12 millones menos los 3.960.000. Eso me da que mi utilidad neta en el primer caso sería de 8.040.000. Eso sería para el caso número 1, es decir, con mi apalancamiento financiero. La empresa que no tiene apalancamiento financiero, pues va a pagar más impuestos. ¿Por qué? Porque como no tengo cómo descontar intereses, pues mi base es más alta
Miren, mi base es más alta y aquí al final pues voy a pagar más impuestos. Voy a pagar de impuestos 5.280.000. ¿Listo? Y eso me va a dar la utilidad neta que me queda. Entonces serían 16 millones menos 5.280.000. ¿Listo? Entonces, esto me da como 10.720.000 pesos. ¿Listo? Entonces, hasta este momento usted puede decir, usted puede estar pensando, no, pero la utilidad sigue siendo mayor. ¿Listo? La utilidad, si yo no me endeudo con el banco, sigue siendo mayor que tener una deuda con el banco. Listo, hasta ahí voy a dejar planteado esta pregunta y ahora se las voy a responder. ¿Listo? Para podérselas responder, voy a volverme un momentico al costo de capital, que es lo que estoy calculando acá. Entonces, mire que, pero de aquí me voy a llevar un dato que lo tengan muy presente. Mire que de acá, este valor me sirvió para bajar la base de impuestos y pagar menos impuestos. Miren que aquí estoy pagando menos impuestos y acá. Puede que aquí la utilidad todavía se muestre que fuera mayor, pero ahorita les voy a demostrar de que a pesar de que usted lo vean mayor, me está rentando más este que este de acá. ¿Listo? Tiene un mejor rendimiento de este lado de acá que este lado. ¿Listo? Ya les voy a demostrar por qué. Pero entonces aquí es importante, mire, estos intereses que yo cargué acá en mi estado de resultado, me sirvió para que yo pagara casi 2 millones de pesos menos en impuestos. La cifra exacta sería 3.960 menos 5.280. Pagué 1.300.000 menos de impuestos. Listo, esto fue suficiente para poder tener ese efecto. Entonces, pues lo que voy a hacer por ahora voy a coger este valor y voy a descontar esa base de impuestos. ¿Por qué? Porque ¿qué significa eso? Que yo pagué 4 millones de pesos en intereses, yo pagué 4 millones en intereses y por haber pagado esos intereses, mire que no tuve necesidad de pagar los 5.280.000 de impuestos. Significa que haciendo esta figura, yo pude recobrarle al banco 1.320.000, es decir, al banco no, yo me pude devolver ese dinero en el momento de que yo pagué impuestos. Lo que hice, cogí una tajada de esos impuestos y me los regresé para mi organización, ¿sí? Que fueron estos 4 millones de pesos que me regresé. Y esos 4 millones me sirvieron, pero no esto fue lo que yo pagué, y en vez de pagar los 5.280.000, yo pagué solamente 3.960.000. Es decir, ese millón y piquito que fue el diferencial, lo que hice fue, ya no se lo pagué al Estado, ¿sí? Ya no se fui a la DIAN a pagárselo, sino que yo hice que me quedé con ese dinero. Entonces, ¿qué significa eso? Que todos los gastos financieros, todos los préstamos que yo haga al banco, ¿sí? Son deducibles de impuestos. ¿Y en qué porción son deducibles de impuestos? En el valor del impuesto que me están dando. O sea, que de esos 4 millones de pesos yo me puedo deducir el 33% de los impuestos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo me voy aquí al Estado, aquí a mi costo de capital, que es lo que estoy revisando ese costo de capital, este 28,2%, que era lo que me decía que me iba a cobrar el banco, el 28,2%, yo puedo deducirlo de impuestos. ¿Y cómo lo voy a deducir? Lo voy a deducir de la siguiente forma. Entonces voy a coger ese 28,2% y lo voy a multiplicar por 1 menos los impuestos, 1 menos T. ¿Listo? Que para este caso T es 0,33. 0.33. ¿Listo? Y ahí ya es que estoy haciendo, estoy cogiendo los intereses y lo estoy deduciendo de impuestos. Entonces, este valor, ya con deducción de impuestos, sería 0.282 por 1 menos 0.33. Pues mire que en realidad lo que yo le estaría pagando al banco, ya después de dar la deducción de impuestos, sería el 18,9%. ¿Listo? Entonces, mire que ese 28,2% que tenía inicialmente, haciendo la deducción de impuestos, me queda en el 18,9%.
que ya estoy por debajo a lo que yo como socio estoy pidiendo de dinero y estoy por debajo a lo que los inversionistas están pidiendo. Entonces, esta es la razón de que uno puede decir de que la plata que yo consigo a través del banco es una plata barata. Diferente es, por ejemplo, en los casos que yo tengo excesos de liquidez. Cuando yo tengo excesos de liquidez, pues obviamente, pues para mí, ¿qué es mejor? Pues utilizar el dinero que yo tengo. ¿Para qué voy a ir a un banco a solicitarle plata prestada? ¿Listo? Ya cuando son casos de exceso de liquidez. Perdón, voy a hacer una cosita aquí. Voy a hacer una cosa aquí con estos. Si me va a seleccionar una cosa. Profe, yo tengo una pregunta. Dale, pregunta. Pero esos 4 millones, al final cada uno hay que pagárselos al banco, o sea que sí salen de... Sale de tu casa, sale de tu plata, sí, sale de tu flujo de caja, los 4 millones. Pero ya no va a salir de tu flujo de caja los 5.280.000 que eran lo que tenías que pagar de impuestos. Solo va a salir de tu flujo de caja 3.960.000. Es decir, ahí recuperaste 1.300.000, que lo puedes volver a meter a tu caja. Ya. ¿Listo? Ya. Ese es el efecto que tiene eso. Perdón que estoy tratando de insertar una cosa acá, pero no voy a poder. Me quedó corto el tablero. Me quedó corto el tablero acá. Vamos a ver si logro apretar un poquito esto aquí para que me dé este cálculo acá. Deme un segundito que no quiero es como que me quede partido esto. Listo, voy a volverlo a hacer un poquito más pequeño acá la letra. Entonces esto sería el 28,2.2% y eso por 1 menos los impuestos que es 0.33. Y eso me había dado que era el 18. Eso me ha dicho que era el 18,9%, si no estoy mal. Eso me da que es el 18,9%. ¿Listo? De este ya sé que es el 20% de mis gastos financieros y mis inversionistas es el 40%. Entonces, mi costo promedio, ahorita sí va a calcularlo aquí. Mi WACC será la multiplicación del costo unitario por el porcentaje del aporte que tiene. Es decir, el 50% del 20%, o sea que este me daría el 10%. ¿Listo? Y acá sería el 20% del 18,9. Entonces sería el 3,8%. ¿Listo? Y aquí sería el 30% de 40. 0.3 por 0.4. Eso me daría que es el 12%. Entonces, al final, la sumatoria de estos tres valores será mi costo de capital. 10 más 3.8 más 12. Entonces, mi costo de capital sería del 25,8%. Este sería mi WACC. ¿Listo? ¿Claro hasta allí? Revisen el cálculo que acabo de hacer allí y me dicen si les llegan a ese 25,8%. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Continúo? ¿Están allá o ya fueron a desayunar? Bueno, continúo para dejarles grabado acá. Entonces, una vez tengo ese costo de capital, una vez tengo el costo de capital,
Una vez tengo el costo de capital, entonces este WACC que me acaba de dar acá, este WACC que acabo de encontrar, que es del 25,8%, ¿sí? Esto es lo mínimo que debe rentar. ¿Qué fue sumarlo? Sí, El WAC. esto suma estos valores de acá Ya. y me hace 25,8. Entonces, ese 25,8, ¿qué significa? Que es lo mínimo que deben rentar mis activos, lo mínimo que tiene que rentar mis activos para poder yo pagar, darle una rentabilidad del 20% a los socios, del 28,2% a los bancos y del 40% a los inversionistas. Esto es lo mínimo, vuelvo y repito, este es el valor mínimo que tiene que rentar mi organización para poder cumplirle a los socios, a los bancos y a los inversionistas. Entonces, de esta forma, yo estoy encontrando, voy a hacer por acá pequeñito, Ese sería su punto de equilibrio, por decirlo así. pero ya no es el punto, entonces, esa era la gráfica que voy a hacer. Estas son mis ventas, mis costos, estas son mis ventas. Entonces, el primer punto de equilibrio que encontramos fue este. Entonces, este punto de equilibrio son que los ingresos menos los costos, menos los gastos, todo esto es igual a 0. Este punto de equilibrio de acá. Este 28,5 es el segundo punto de equilibrio que voy a encontrar. Ese punto de equilibrio está por acá arriba en alguna parte. ¿Sí? En alguna parte está eso. ¿Y eso qué me está diciendo? Que esta utilidad operativa me alcanza para restar. Entonces, esta utilidad antes de intereses e impuestos, menos gastos financieros, menos impuestos, ¿sí? Me alcanza para pagarle el resultado de esto, este valor que me da resultado, me va a alcanzar para pagarle el 20% a los socios, el 28% a los bancos y el 40% a los inversionistas. ¿Listo? Eso es lo que significa ese 28,5%. ¿Listo? ¿Claros hasta allí? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces, mire, voy a hacer algo que de pronto muchos de ustedes se podrán acordar, que es partiendo de este valor, voy a identificar cuántas son las ventas mínimas. Ah, bueno, pero antes de llegar a eso, voy a solucionar este interrogante que dejé acá planteado. Sí, voy a solucionarlo para que ustedes vean la diferencia que tiene eso. Entonces, mire, este es mi costo de capital si yo tengo esta composición de estos tres valores. ¿Listo? Este supuesto es este supuesto que yo tengo acá. Entonces, a través de una fórmula que se llama la rentabilidad del patrimonio, ¿sí? O la rentabilidad operativa de la inversión, o también se conoce como la rentabilidad operativa de la inversión, ¿sí? Así lo vamos a encontrar. Él dice que la utilidad, ¿cómo calculo la rentabilidad? La utilidad neta sobre el patrimonio. Esa es la fórmula de la rentabilidad del patrimonio. Utilidad neta sobre el patrimonio. Esto es patrimonio. Utilidad neta sobre patrimonio. Entonces, ¿cómo calculo eso? Entonces, para este caso, para el primer caso, entonces yo tengo que mi utilidad neta son de 8.040.000 y lo voy a dividir sobre mi patrimonio. ¿Cuál de estos tres valores que tengo acá, o cuál de estos cuatro valores que tengo acá, el 50% que aportaron los socios, 20 que es de deuda y 30 millones que es de los inversionistas, cuál de esos será mi patrimonio? Lo de los socios, ¿no? Solamente lo de los socios, perfecto. Entonces, eso lo voy a dividir sobre los 50 millones que aportaron los socios. ¿Listo? Entonces, eso significa que para el caso 1, que me dio 8.040.000,
lo voy a dividir por los 50 millones que aportaron los socios. Eso me da que tengo una rentabilidad del 16,08%. ¿Listo? Teniendo estas ventas, ¿no? Esto es un supuesto que yo dije, que mi utilidad operativa fuera de 16 millones. Me da un retorno, un rendimiento del 16,8%. Para el caso 1, o sea, esto es con palanca. Con palanca. Y ahora, revisando el mismo caso, pero sin palanca, es decir, el caso 2, entonces voy a colocarlo por acá, sin palanca. Entonces van a tener que ver esa utilidad neta, que ya cuánto me da, 10.720.000, ¿cierto? Y la voy a dividir en cuánto será que tengo que dividir ya ese nuevo valor. ¿Cuánto será para el segundo caso? ¿Cuánto será mi patrimonio, ¿sí? En este momento de acá? ¿Cuál creen ustedes que es el patrimonio de estos 4 valores? Pues los mismos 50 millones. Serían los 50 millones, ¿sí? 50 millones. Más los 20 millones porque ya no los conseguí a través de un banco. Entonces, ¿qué significa eso? Como ya no me toca que financiar, ya no me puedo financiar o no me quiero financiar a través de un banco, entonces yo tengo que conseguir los 20 millones porque mi empresa funciona con 100. O sea, yo simplemente no puedo decir, no voy a meter esos 20. Mi empresa funciona con 100. Tengo que asumir esos 100 millones de pesos. Entonces, ¿cómo los voy a asumir? Asumiéndolos que yo coloqué este dinero. Estos 70 millones de acá. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es esa rentabilidad que me genera la empresa o esa composición? 15.31. 15 puntos. ¿Listo? Entonces, mire que a pesar de que se veía que tenía mayores rendimientos, a mí me está tocando que colocar más plata. Y como me toca colocar más plata, pues la renta no es la misma. Entonces, en conclusión, ¿qué puedo decir? Que mientras yo consiga dinero barato, ¿sí? Para mí es mejor trabajar con el dinero de otra persona que con mi dinero. Por eso es que las grandes empresas, normalmente ellos no le piden plata a sus socios, ¿sí? ¿Ellos qué hacen? Lo que hacen es solicitarle dinero a los bancos. Obviamente que el dinero de ellos pues a este ejemplo coloqué un dinero extremadamente costoso solicitándole al banco, pero normalmente el dinero que una empresa grande le solicita al banco está alrededor del 12% efectivo anual, siendo muy caro. O sea que si es el 12% efectivo anual, pues seguro que lo que me cobra el banco para mí, ¿sí? Es un dinero muy barato y es un dinero que yo lo puedo trabajar. Es un dinero de riesgo, ¿sí? Vuelvo y digo, es un dinero muy riesgoso. ¿Por qué? Porque es un dinero que si yo no pago esta plata que ellos me están diciendo que tenga que pagar, pues entonces es un dinero que me va a traer pérdidas, pues que si yo no respondo con eso, pues voy a entrar en grandes problemas porque ellos lo que van a hacer es venir a liquidarme mis activos. ¿Listo? Tiene que ser un negocio sí o sí exitoso, ¿cierto? Total, tiene que ser un negocio que cuando yo esté haciendo, por eso lo importante cuando yo evalúo un proyecto, ¿sí? Porque seguro que el capital que de pronto nosotros podemos tener dentro de esa idea de negocio, pues sea un capital limitado. Si usted es rico, ¿sí? Si usted es multimillonario y no le importa perder dinero, pues usted no va a entrar en mucho en contexto, sino que usted se va a meter, ¿cierto? Y el problema es que cuando usted se mete y no logra llegar a los números óptimos, pues usted va a terminar perdiendo dinero. Y esa no es la finalidad de un proyecto. La finalidad de un proyecto es que le diga a usted exactamente cuánto puede vender o no puede vender. ¿Listo? O en qué momento va a llegar a ese punto de equilibrio económico, en qué momento va a llegar a ese beneficio que usted tanto está esperando. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, mire lo que me da, miren estos momenticos, lo que me dio si yo tengo ventas de 16 millones, vamos a verlo solamente por el punto de vista apalancado.
Si yo tengo ventas de 16 millones, mi utilidad del rendimiento del patrimonio es del 16,8%. ¿Es bueno o es malo ese 16,8%? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es bueno o es malo? Con todo lo que hemos hecho, o sea, integremos todo lo que acabamos de hacer y díganme ustedes si ese 16,8% es un rendimiento bueno o es un rendimiento malo. ¿Qué opinarían ustedes? Pues es Profe, mejor pues el 15, pues ahí no, atrás no dice que espérate. el mínimo debe ser 25. Exacto. O sea Entonces que ahorita acabamos de... porque pues no te está cubriendo todo lo que... Totalmente claro, eso es. Entonces, ¿por qué no es bueno? ¿O por qué no es beneficioso para mí? Pues si yo ya acabo de encontrar que el rendimiento mínimo que me tiene que dar este negocio es del 25,8% y aquí solamente me está dando el 16,8%, pues todavía no me está dando lo que yo quiero. Me está dando utilidades, sí me está dando utilidades, pero estas utilidades, estos 8 millones, seguramente me alcanzará para pagar a los bancos, que son 4 millones, que tengo que pagarle el capital a los bancos, ¿cierto? Aquí solamente le he pagado los intereses, no le he pagado el capital. Entonces, de aquí tengo que sacar dinero para pagarle el capital a los bancos. Y aquí tengo que sacar un 40%, que es la renta, el 40% de 30 millones. Vamos a ver cuánto es el 40% de 30 millones. Como 12 millones. Ah, no. Como 12 millones. Entonces, mire que ni siquiera esos 8 millones de pesos me alcanza para pagarle los intereses que me está cobrando el inversionista. Entonces, a pesar que la empresa dice que está dando 8 millones de utilidad, mentiras que todavía está dando pérdidas. ¿Por qué? Porque todavía no he pagado a los que le tengo que pagar. Es decir, todavía no he proyectado mi flujo de caja libre, que es a donde vamos a llegar a proyectar ese flujo de caja libre. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a encontrar en este momento? Voy a encontrar cuántas son las ventas mínimas que tengo que hacer, cuántas son las ventas mínimas que tengo que hacer para poder en realidad tener esta utilidad. ¿Cuánto es mi utilidad operativa para que me dé la utilidad suficiente para pagarle 20% a los socios, la parte de capital a los bancos y el 40% a los inversionistas? ¿Listo? Esa es la parte que voy a calcular en este momento. Y lo voy a calcular aquí en este ladito de acá. Entonces, voy a decir lo siguiente. Voy a utilizar una herramienta o un indicador que se llama la rentabilidad operativa del activo. ¿Sí? El ROA, ¿sí? O simplemente lo que le voy a colocar la rentabilidad del activo. Rentabilidad del activo neto. Eso la vamos a encontrar de estas dos formas. La rentabilidad del activo neto si ustedes ven y de pronto si vieron análisis financiero conmigo, pues lo que están viendo no es nada raro, ¿sí? Para muchos podrá ser primera vez en su vida, pero para otros no es nada raro porque simplemente son indicadores financieros que son aplicados a proyectos. Entonces, la rentabilidad del activo neto me va a decir que es la utilidad operativa después de impuestos, ¿sí? Sobre el total de activos. Esa es mi rentabilidad del activo neto, la utilidad operativa después de impuestos sobre el total de activos. ¿Y qué es la utilidad operativa después de impuestos? Entonces, la utilidad operativa después de impuestos es igual a la utilidad antes de intereses e impuestos, y a eso le voy a quitar, o sea, lo multiplico por 1 menos los impuestos. Entonces, la utilidad operativa después de impuestos, escoge la utilidad operativa y restarle los impuestos. Esto es lo que me está diciendo que es la rentabilidad operativa. Entonces, teniendo estas dos fórmulas, tengo la fórmula 1 y tengo la fórmula 2. Listo, voy a hacer lo siguiente. Entonces, partiendo, voy a hacer un supuesto. Entonces, ¿cuál es mi supuesto? Mi supuesto es que el total de activos que yo tengo de mi empresa, de mi emprendimiento, tienen que trabajar para generar utilidades. Voy a partir de esa primicia. Todos mis activos tienen que trabajar para generar utilidades. Todos los que yo tengo dentro de mi organización. Por eso yo no tengo que tener activos inoficiosos.
todo lo que yo tenga, trabajan en función de generar utilidades. ¿Ok? Siendo así, entonces voy a decir, ¿cuál es el total? ¿Cuál es el total de activos según este cuadro que yo tengo acá? ¿Cuál es el total de activos que requiero para este emprendimiento? ¿No 100 millones? 100 millones. Perfecto. Entonces, esos 100 millones, es decir, que el total de activos que yo tengo, o sea, 100 millones, me tienen que trabajar en función de generar utilidades. ¿Cuánto es el rendimiento mínimo que deben generar esos 100 millones para yo decir, estoy trabajando en función óptima? ¿Cuál es ese rendimiento mínimo? 25.08.8. 25.8%. Eso es lo mínimo que me tienen que generar esos activos. ¿Sí? Si ellos me generan ese 25.8%, puedo decir, estoy trabajando bien. Entonces, partiendo de esto, voy a unir esto con la fórmula 1. Entonces voy a decir que la rentabilidad del activo neto, ¿sí? Lo mínimo que me tienen que rentar eso, o sea, el ROA o la rentabilidad del activo neto, ¿sí? Va a ser mínimo del 25.8%. Sí, esto es lo mínimo que me tiene que rentar. Y ese 25.8% es igual a ¿qué? A la utilidad operativa después de impuestos sobre el total de activos. Y el total de activos ya dije cuáles son, que son 100 millones. Listo, entonces lo que voy a decir, voy a despejar aquí la utilidad operativa. La utilidad operativa después de impuestos es igual al 25.8% de 100 millones. Y eso me da que tengo que generar 25.000, ¿cómo es? 258 millones, sí. Perdón, 25.800 millones de pesos. Espérate. Estaba buscando un borrador y ahora que el borrador está acá. Entonces, la utilidad operativa debería ser de 25.800.000, ¿sí o no? ¿Hasta ahí voy bien? Sí, Sería 25.800.000. Eso sería mi utilidad operativa después de impuestos. Entonces, si yo sé que, entonces, despejando de la fórmula 2, entonces aquí tengo la fórmula 1, de la fórmula 2, voy a coger de esta fórmula 2 y voy a despejar la utilidad operativa. Entonces, la utilidad antes de intereses e impuestos será igual, sería igual a la utilidad operativa, que ya me dio que es 25.800.000, sobre los impuestos, que ya vimos que era del 33% sobre 1 menos el 0.33. ¿Listo? Entonces, ¿eso cuánto me dará? Profe, la primera es después de impuesto y la segunda antes de impuesto. Sí, esto es utilidad operativa. Esto es utilidad operativa. Utilidad antes de impuestos. Que esto es lo mismo de utilidad operativa. Operativa. Utilidad operativa. Listo. Entonces sería 25.800.000 dividido 1 menos 0.33. Entonces, esto me da que yo debo tener una utilidad operativa de 38.507.463. ¿Listo? Esta es la utilidad mínima, la utilidad operativa mínima que tiene que generar esta empresa para yo poder pagarle a los socios, a los bancos y a los inversionistas. Entonces, me voy a llevar esta utilidad neta, esta utilidad operativa, y voy a meterla en el ejercicio que había hecho. Mire, ahorita sí, entonces ya la utilidad no era de 16 millones como supuse ahora. Lo mínimo que tiene que vender eso, utilidad operativa, es de 38.507.000. Entonces, ahora sí voy a hacerlo voy a hacerlo pues ya teniendo en cuenta este valor que me da acá. Entonces, si yo digo que mi utilidad antes de intereses e impuestos es igual a 38.507.000,
507.463, ¿listo? Menos gastos financieros. Pues los gastos financieros, hemos dicho que eran 4 millones. Me disculpan estos números tan feos. Y eso me da mi utilidad antes de impuestos. O sea que eso me daría 34.507.463. Y a esto le resto los impuestos. Entonces, mis impuestos, que es el 33%, entonces vamos a dejarle el 33% a eso. Sería 34.507.463 por el 0.33. Eso me da 11.387.463. Entonces sería 34.507.463 menos 11.387.463. Eso me da que tengo una utilidad de 23.120.000, ¿sí? Y ya con este valor, ahí sí ya puedo garantizar. Le pago 12 millones, que es lo que me está pidiendo el inversionista. Le pago 4 millones, le pago el abono a capital, que lo vamos a ver dentro de 8 días, y me pago el 50%, que es lo que estoy pidiendo yo como socio de ese negocio. Entonces, mire que ya encontré el otro punto que es muy importante, es decir, este punto que estaba buscando acá. Ese punto ya encontré que son 23 millones de pesos. Y ahora la tarea es encontrar cuánto es la inversión para esos 23, cuántos son las ventas mínimas para poder alcanzar esos 23 millones de pesos. ¿Listo? ¿Claro está ahí, muchachos? Hasta ahí creo que terminé el tema de hoy. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Voy a mandarles un correo porque ayer pues, pensé que lo había mandado, pero pues ayer me confirmaron que no lo había mandado. El correo para que todos se automatriculen a la plataforma Moodle. Yo ya me matriculé, profe. ¿Ah, sí? Ah, bueno, entonces ya bueno, voy a revisar entonces a la evaluación de proyectos, a la mía, a la formulación y evaluación de proyectos. Sí, Yo no. me matriculé. Bueno, ahorita les voy a mandar el link para que se matriculen. De todas maneras, la clave de matrícula es 1, 2, 3, 4, 5. Formulación y evaluación de proyectos, ahí aparece mi nombre. Si no, ya les mando el link para que se Aparece solo como evaluación de proyectos. Ah, bueno, evaluación de proyectos. Entonces, ya les mando el link. ¿Qué voy a hacer en ese link? El video de hace 8 días, que no lo monté, y este video los voy a montar dentro de la plataforma. Entonces, con eso ya tienen ustedes insumo suficiente para que empiecen a trabajar en su proyecto. ¿Cuándo es la segunda entrega del proyecto? Después de Semana Santa. ¿Qué es lo que me van a entregar del proyecto? ¿Se acuerdan que ese proyecto hace parte de su nota del parcial? Entonces, ¿qué me van a entregar de ese proyecto? El estudio, la factibilidad administrativa, es decir, administrativamente cómo va a funcionar su empresa, legalmente cuáles son los permisos que requiere, técnicamente cómo va a funcionar, esos 3, y de mercado, cuál es el posible mercado potencial que tienen de su empresa. Esas 4 cosas. Esas 4 cosas son las que ustedes... ¿Administrativo y qué, profe? Entonces va, el estudio legal, administrativo, El técnico y el de mercado. Y el de mercado. Esos 4 son los que van a utilizar. Esto que estamos haciendo es del estudio financiero que va para el final. ¿De dónde sacan esos datos para los 4 primeros? Las exposiciones de sus compañeros. ¿Listo? Entonces, ahí va a quedar. Les pido el favor que me envíen las exposiciones que ustedes han hecho. Mándenmelas al correo nuevamente. Yo sé que si ya me las mandaron, necesito que me las manden nuevamente para poderlas montar todas en el Moodle, para que queden de consulta de todos ustedes. Muchachos, el tiempo se va a acabar. Ya me queda menos de un minuto. Ya me voy a conectar nuevamente por si hay preguntas. ¿Listo? Entonces, si quieren, sálganse de acá y ingreso nuevamente para responder dudas. ¿Listo? Denme un segundo, entonces ya ingreso.